dentro de la mecánica y cómo es que se toman las decisiones ahí. Por eso está esta tarde con nosotros para hablar de ese tema. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estoy? Creo que preocupado, sumamente decepcionado, por escuchándolo al Premier, la verdad, ¿no? O sea, yo le reconozco al Premier ser un hombre político. Creo que jugó un rol importante al inicio del gobierno de la señora Boluarte, que hay que agradecérselo. Pero creo que en este momento ya tocó fondo y ya realmente no sabe ni qué hacer ni qué decir. Y lo digo con mucha pena porque lo conozco de muchos años, porque realmente las malas decisiones hoy día le está costando vida de peruanos. Lo que acabamos de escuchar con respecto a decir tan fácilmente de que los estados de emergencia han tenido un impacto del 36%, es pues un insulto a la inteligencia. Nosotros que hacemos gestión, que hacemos estadística, que hacemos planeamiento, estamos plenamente conscientes de que esa cifra no es cierta. Y no es cierta por diversas razones. En primer lugar, la delincuencia en el Perú creció el año pasado 63%, con data estadística oficial del sistema de la policía, y se ha quintuplicado en los últimos años, también con data estadística. Lo que al Premier alguien le ha dicho, que me imagino que debe haber sido del Ministerio del Interior, es que en los días del estado de emergencia en San Martín o en San Juan del Lurigancho, los delincuentes se desaparecieron de la zona y por eso es que comenzó a haber menos captura. Pero eso significa pues que ni el Ministro del Interior ni el Premier entienden la verdadera magnitud del problema. Y lo cierto es que hoy día el Perú se encuentra bajo ataque de la delincuencia. Nos encontramos bajo ataque del narcotráfico, nos encontramos bajo ataque de las bandas del crimen organizado internacional, de la minería ilegal, pero el combate contra este flagelo no se hace pues obviamente desde estados de emergencia y ni siquiera se hace solamente con actividad policial. Se hace en primer lugar con temas de prevención. Y en el caso de Patas particularmente, el tema de la minería ilegal tiene un componente importante económico-social. Entonces, el Premier, siendo quien dirige el tema de las políticas públicas, debería de saber o debería de tomar la decisión de que lo primero que hay que hacer es intervenir en el meollo del problema. Hernández Soto, hablando de política económica, habla de la necesidad de formalizar el tema de los temas de minería y de los temas de agricultura. Mientras que no se resuelva el problema de las concesiones mineras y el ejercicio de los derechos mineros en la zona de Patas y en las zonas donde hay minería artesanal, que hay que definirla, diferenciarla de minería ilegal, no se está resolviendo el problema de fondo. Muchos, a nivel nacional, hemos tenido oportunidad de conversar, hay gran cantidad de mineros artesanales que a su vez son afectados por la delincuencia de quienes los van a atacar. Entonces acá hay dos planos, pues. El económico-social, que le corresponde resolverlo al gabinete, al gobierno, desde el punto de vista de lo que es el sector de energía y minas, la conceptualización de la ley minería, y el tema estrictamente policial delincuencial. Y en el tema estrictamente policial delincuencial me preocupa también, siendo constitucionalista el Premier, habiendo trabajado con Enrique Bernales, que tenía una concepción clara de la Constitución, que venga a decir que el ejército va a tomar control del orden público. Eso es un tema inconstitucional, de plano. Entonces, ¿Qué tanto permite el estado de emergencia respecto a la participación de las Fuerzas Armadas? Porque han señalado esta fórmula. En Patas, el control de orden interno lo tienen las Fuerzas Armadas apoyando a la policía. Es decir, la policía ya no se da abasto, no tiene la capacidad suficiente para afrontar a esta delincuencia organizada. En Trujillo es al revés. Sí tiene el control interno de la policía y las Fuerzas Armadas apoyan. O sea, es una fórmula mixta. Lo que pasa ¿Cómo es que entendemos esta propuesta si la Constitución señala claramente, como tú has dicho, que las Fuerzas Armadas tienen una preparación diferente y una labor, una misión específica? Lo hemos discutido en este set y en otros sets, que el gran problema que tenemos es que desde el gobierno no hay la decisión de cambiar la doctrina de lucha contra el delito. ¿Y qué significa esto? Esto que ha señalado de que, por ejemplo, la Fuerza Armada ingrese a conducir el tema del orden interno, requeriría que desde el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional se tome la decisión de hacerlo así. Y no un estado de emergencia, sino un estado de sitio.
¿no? Entonces, por un lado. Segundo lugar, tendríamos que estar cambiando ya los lineamientos del uso de la fuerza. O sea, bajo los lineamientos actuales del uso de la fuerza, ¿cómo va a actuar la Fuerza Armada? A la hora de la detención, a la hora... en los 90 usábamos el concepto de lo que eran los comandos políticos militares, ¿no? Entonces, entiendo que han querido dibujar esa figura. Pero no funciona así de esa manera porque obviamente la característica de los 90, con los centros políticos militares, los mandos políticos militares, era una gestión integral del tema, inclusive tenía que ver con aspectos de desarrollo y demás. Ahora es simplemente una medida de intervención de la fuerza. Entonces, mientras que no corrijamos el enfoque del uso de la fuerza, mientras que no corrijamos la doctrina de lucha y digamos de que la lucha contra el delito es una situación de seguridad nacional y que por tanto el delincuente es un enemigo del Estado, entonces estamos mandando a la policía, al ejército y a la policía el gran riesgo de estar luego sometido a procesos por haber violado justamente las disposiciones que se supone que deben cumplir. Correcto. A ver, ¿cuál debiera ser el enfoque? Has mencionado, el delincuente tiene que ser declarado enemigo de Estado. Esto le da carta abierta a las Fuerzas Armadas, ¿no? A los soldados del Ejército, de la Marina, de la FAP, y a la policía ha enfrentado a un delincuente armado y quizás con armas más sofisticadas que las que ellos tienen, a disparar. ¿Cuál es la lógica? En el modelo actual, el delincuente tiene los mismos derechos que un ciudadano honrado. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa lógica, cuando entramos a un proceso judicial, si hay una omisión, vamos a decir una omisión en el procedimiento de captura, liberado. No importa si fue encontrado con armas, no importa. O sea, el error en el procedimiento, liberado. Entonces, eso obviamente en los últimos 20 años lo que ha generado es el crecimiento del sentimiento de impunidad en la delincuencia, porque todos somos testigos que el Ministerio Público ha fallado pues de largo con el tema de llevar a cabo este rol del policía investigador. O sea, el rol del policía investigador ha fracasado en el país y lo venimos diciendo hace bastante tiempo. Grafico un ejemplo. Hace 2 semanas se estuvo discutiendo este tema de la creación de los penales en las islas. ¿De acuerdo? Algunas personas salieron a decir que era imposible hacer el penal en la isla porque, primero, es muy caro. Segundo, se dijo así, ¿no? Logísticamente es muy caro llevar a la familia a la isla. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros pensamos la creación de penales, por ejemplo, en las islas, desde el punto de vista de la resocialización, obviamente que no lo podemos hacer. Pero es que objetivamente no hay un penal ahí, habría que construirlo de cero, no hay conexión eléctrica ni conexión de agua potable. No me refiero al frontón. ¿Sabe por qué? Porque los que conocemos el frontón sabemos que ahí no se puede porque el frontón, aparte de ser zona prácticamente derruida, claro. No. Acá estamos pensando en se tiene que enfocar otro tipo de islas y las construcciones en otro tipo de islas son construcciones ligeras y los abastecimientos de agua son perfectamente inviables. Estamos hablando de una concesión punitiva del Estado contra quien ya está sentenciado o representa una grave amenaza al Estado, como por ejemplo los que integran bandas criminales internacionales o quienes han sido sentenciados por crímenes de altísima ferocidad. De ese tipo de delincuentes estamos hablando. Entonces, ese es otro tipo de enfoque. Y el otro enfoque obviamente pasa por el lado operativo plenamente, que es el lado policial. La policía tiene doctrina para combatir el delito. Lo que siempre hemos dicho y está demostrado es que la policía lo que no tiene es recursos específicos para hacerlo. O sea, por ejemplo, en el caso de inteligencia, el ministerio quiere dotar de inteligencia con patrulleros, con carros tipo patrullero. No sirven, pues. Porque para la labor de inteligencia se necesitan vehículos que se mimeticen con la sociedad. O sea, Toyotas Tercel, cosas así. Pero esas son acciones desde el ministerio que tienen que darse a nivel de apoyo. Entonces, es un tema integral para la lucha contra el delito. Por un lado, fortalecer actividades preventivas que corresponden a otros sectores del gobierno. Claro, pero nos habíamos quedado para no perder el hilo de qué debiera cambiar a nivel de leyes para que la policía y las Fuerzas Armadas tengan mayor margen de acción en un sistema legal que es garantista tanto para el delincuente como para la víctima, ¿no? O sea... Justamente ese es el tema. El primer tema que tiene que cambiar es la doctrina. Y eso tiene que ser aprobado al más alto nivel, Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, con presencia del presidente del Poder Judicial. Y eso significaría ese cambio de doctrina, es permitirle a la policía y a las Fuerzas Armadas disparar
al delincuente armado sin que eso signifique después ser procesado judicialmente? Segundo, justamente el acompañamiento, la implementación de una norma especial que dure entre 12 a 24 meses, que traje tres temas específicos. El tema de lo que es identificación, ubicación y captura, que es un tema específico de la policía, ¿no? Lo que es el tema de los juzgamientos inmediatos. Se discutió estos temas de los jueces sin rostro. O sea, quizás no haya que llegar a eso, pero sí plazos muy específicos, muy acotados. Y tercer tema, a los modelos penitenciarios. O sea, con la lógica que tenemos hoy en día de combate contra la delincuencia, nunca vamos a ganarle el delito. Eso va a ser así. Tenemos que cambiar la lógica, tenemos que cambiar la doctrina y en función a eso cambiar este marco legal que obviamente tiene una característica de no ser permanente. O sea, yo hablo entre 12 y 24 meses que tenemos que enfocarnos para este tema. Y conceptualizar que el Perú es un país que está en este momento bajo ataque, como digo, del narcotráfico, de la minería ilegal y de la delincuencia común. Entonces, es un problema multicausal que tiene diferentes motivos y formas de enfrentarse. ¿A qué atribuimos ese crecimiento desmedido? Has mencionado que la delincuencia en los últimos 5 años se ha quintuplicado. Y en los últimos 5 años venimos arrastrando una crisis política que ha mellado principalmente al Ministerio del Interior, que ha sido instrumentalizado, ¿no es cierto?, para fines políticos, lejos de fortalecerse. ¿Qué otros factores han contribuido a que estemos en esta situación en la que vemos una policía mermada, una policía desmoralizada, una policía que no tiene recursos para enfrentar organizaciones criminales internacionales además? 4 factores principales. En primer lugar, el crecimiento de los mercados ilegales. Algunos estiman entre 7.000, otros dicen 15.000 millones de dólares anuales de movimiento por la droga, por la minería ilegal, ¿no? Entonces, este crecimiento de los mercados ilegales genera determinadas amenazas. ¿Por qué? Porque el crimen organizado tiene apoyo económico, tiene apoyo legal, tiene apoyo político. Ahí viene la amenaza. La amenaza de la penetración del dinero ilegal en los aspectos organizacionales del Estado y en los niveles políticos. El segundo gran problema que tiene que explica el crecimiento es el crecimiento de los indicadores de pobreza, que genera sobre todo el crecimiento de lo que es la delincuencia de a pie, la delincuencia no olvidemos que el 70% del delito en el Perú tiene que ver con el delito patrimonial, ¿no? Entonces, uno es el crecimiento del crimen organizado de los mercados internacionales. Segundo es el crecimiento de la pobreza, que afecta el nivel base de la pobreza. En tercer lugar, la ineficiencia de la gestión pública, porque, a ver, hoy día, este año se le ha asignado 11.200 millones de soles al sector interior, de los cuales 9.000 y pico son para la policía. Pero, por ejemplo, el año pasado se cerró solamente el 3.56% de ese presupuesto para acciones de inversión. El resto es gasto corriente. O sea, ¿el resto es para pagar la burocracia del Ministerio del Interior y de la Policía? Correcto. Correcto, o sea, está escrito, o sea, todo lo que estamos diciendo está escrito, se revisan el plan estratégico. ¿Qué porcentaje se dedica a darle? 3.56% de acuerdo a lo que es el último PC. 564 millones, si no me equivoco, salieron. Entonces, la ineficiencia, ¿por qué? Nosotros somos un Estado fragmentado. Tenemos nivel nacional, nivel regional, nivel local. Por ejemplo, lo que pasa en Trujillo. Los gobiernos regionales tienen presupuesto, ¿no? El tema de la coordinación entre el gobierno nacional, el gobierno regional, y cuando salen a decir no hemos podido lograr esto es porque en gran parte porque es ineficiencia de los gobiernos regionales, pues, ¿no? Que no ejecutan su presupuesto para lo que deben. Y terminan devolviendo. Se estima que el año pasado se ha devuelto cerca de 26.000 millones de soles al erario nacional no ejecutado. Y el cuarto factor es la corrupción. Y el cuarto factor es la corrupción porque la corrupción que afecta diversas organizaciones de Estado y la corrupción que afecta dentro de la propia policía. Entonces, el viraje, vamos a decir, de la lucha contra el delito pasa, en primer lugar, aceptar y reconocer que el Perú es un país bajo ataque. En segundo lugar, que tenemos que cambiar la doctrina, la manera de pensar la lucha contra el delito. Y tercero, entrar en una fuerte lucha de limpiar la policía a través de acciones de contrainteligencia muy claras y muy decididas. O sea,
Y el gran problema que nosotros tenemos, y hemos tenido en los últimos 20 años, y usted lo señalaba, es primero el manoseo político del Ministerio del Interior, ¿no? Y segundo, que el Ministerio del Interior se ha vuelto como un espejo de la policía. O sea, ¿a qué me refiero? El Ministerio del Interior se supone que es el ente político que regula o dirige las políticas, no solamente de la policía, sino también de SUCAMEC, sino también de los bomberos, sino también de migraciones. Pero si leemos los documentos, por ejemplo, estratégicos vigentes del Ministerio, pareciera pues como que es como si fuera la réplica del planeamiento de la policía. O sea, el Ministerio se cree, así como el ministro se cree el supracomandante general, el Ministerio cree que cumple un rol policial, cuando realmente el rol del Ministerio del Interior es dar políticas, hacer seguimiento y apoyar a la policía a que cumpla su misión, ¿no? O sea, un ministro no tiene por qué meterse a ver si el comandante general cambió o no cambió gente. El ministro lo que tiene que decir al comandante general, estas son las políticas, estas son las metas, Cumpla. y nosotros vamos a hacer el seguimiento al cumplimiento de la meta. Y si usted no cumple la meta, entonces quiere decir que no sirve para la gestión. Ahí sí es justificado cambiar a un comandante general o cambiar a cuando uno le pone la meta, le hace el seguimiento y le muestra... Y le da los recursos, y ¿no? le da los recursos. Le da los recursos para que pueda la policía salir al campo y trabajar. Sí, así es. Entonces, mire, la policía tiene, yo conozco y converso siempre, enseño en la escuela de policía y estoy en contacto permanente con ellos. Yo creo que la moral y la doctrina de la policía está ahí, siempre lista para llevar a cabo su misión. Hay que apoyarla, ¿no? Pero, como digo, de verdad, esta declaración del Premier me preocupa muchísimo, las declaraciones del ministro, y no olvidemos el caso de defensa, ¿no? Porque, o sea, dentro de esta fórmula de seguridad, el Ministerio de Defensa no puede estar de costado. No, porque ya está involucrada las Fuerzas Armadas, que tienen otro tipo de preparación. Luis, podremos hablar de ese tema en otro momento porque me gana el tiempo, pero nos has dado un panorama muy claro de lo que estamos enfrentando y lo que la sensación que tengo. Andamos en círculos, ¿no es cierto?, pretendiendo resultados diferentes con las mismas medidas. Sí, lamentablemente se están aferrando al cargo ya sin capacidad de hacer nada nuevo, ¿no? Te agradezco. Eso es grave. Te agradezco por haber estado con nosotros esta tarde.